Hola, hoy vamos a trabajar en un nuevo taller. Vamos a realizar un chalequito para bebé abotonado al lado. Para eso vamos a utilizar lanas o algodón, según lo que ustedes quieran trabajar. ¿Ya? Les voy a mostrar a continuación los materiales y en qué consiste este proyecto. Ya, tenemos acá la chambrita. Esta está realizada en un algodón. Este algodón viene en varios colores, es posible que ustedes aún lo puedan encontrar en algunas cordonerías. Yo les voy a mostrar la etiqueta para que ustedes puedan buscar. También existe un algodón sintético, que es ese algodón, y este algodón es natural, el que yo tejí esta chambrita. Ustedes tienen que ver siempre la etiqueta. En la etiqueta sale siempre de qué está fabricado y cuáles son las características del algodón y cómo se debe lavar una vez terminada nuestra prenda. Este algodón es de Aden y es 100% algodón, ¿ya? Tiene solamente, usted tiene que ver, acá en la etiqueta sale el porcentaje. Tiene 25 de acrílico y 75 de algodón, ¿ya? Hay otro algodón que es de sello azul de la Navel. Este es 100%. Ahí dice la etiqueta 100% de algodón. También está en la etiqueta el número de palillos con el cual se trabaja. Eso tenemos que considerar antes de realizar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, hoy día yo voy a trabajar, este es el sintético, que es de cisne. Es hobby de cisne, ¿ya? Es totalmente sintético este, que también sirve para las personas que son alérgicas, porque esto no pica nada, pero no es natural, ¿ya? Voy a trabajar hoy día con uno un poquito más grueso para que podamos avanzar más rápido y vamos a empezar urdiendo 64 puntos. Para eso vamos a trabajar con dos palillos. Siempre para el cuello, las pretinas, los puños se trabaja con un palillo más delgado. Si la lana dice o el algodón dice que se va a tejer con un número 4, ustedes pueden utilizar un número 3 para iniciar el puño, ¿ya? Entonces, acá yo voy a iniciar con uno más grueso, más delgado, perdón, el puñito. Son 64 puntos que vamos a urdir. 64. Voy a dejar muy poca hebra, voy a urdir con solamente una hebra, ¿ya? Lo voy a hacer lento esto para que ustedes puedan captar y lo puedan realizar. ¿Por qué no lo hago con dos hebras? Porque a veces uno no calcula bien y te puede faltar o te va a sobrar mucho y la idea es que como es un chaleco de bebé, no queden muchas añadiduras o terminaciones toscas. Llevo dos, son 64 puntos. Vamos a necesitar además marcadores para hacer la división del cuello. Vamos a realizar esta vez el cuello, las divisiones para separar las mangas, el delantero y la espalda. El cruce no va al centro, va a un costado. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer la separación, las divisiones, tienen que decidir a qué lado va el cruce. El cruce de la mujer, el abotonado, va al lado izquierdo y el de la mujer va al lado izquierdo. Entonces, eso debemos considerar antes de hacer la división, cuál es la parte más ancha que va a quedar del delantero, porque recuerden, acá les voy a mostrar que el abotonado está, si yo lo miro de este lado, está al lado izquierdo, ahí. Entonces ustedes tienen que considerar cuál es la parte más ancha que va a quedar como tapa encima, ¿ya? Abotonando. Y si es para hombre, tienen que hacer todo lo contrario. Y continúo urdiendo hasta completar los 64 puntos. Esta talla corresponde a de 1 a 3 meses. Ustedes pueden después, una vez aprendiendo, pueden ir agrandando la talla 2 centímetros según la edad. Y también va a depender del largo que nosotros le demos a la sisa. Cuando hablamos de sisa,
Es esta medida que va aquí, de la manga. Y mientras más largo, más grande el chaleco. Ahora voy a acercar un poquito para que ustedes vean cómo se realiza el urdido. Yo acá tengo algo avanzado, pero ustedes se urde solamente con una hebra. Entonces, igual como lo hacemos de la otra forma, ustedes van a colocar de esta forma la mano, así. Ahí. Entonces pasan la hebra de encima, giran y sacan la otra hebra que va sobre el dedo índice. Cierran. Hago un movimiento con la mano. No muevo las lanas, sino que giro los dedos. Voy haciendo este movimiento cada vez que quiero sacar un punto. Doy vuelta y paso por el centro. En el fondo, lo que se está formando acá es un pequeño bozal y voy sacando. Y voy sacando. Así, de esta forma, hasta completar toda la cantidad de puntos que necesitamos. Se fijan que ahí se forma, esto es lo que hago. Giro y saco de la otra hebra. Tengo una sola hebra, pero todo lo hago con los dedos y voy moviendo y girando. Entonces, la hebra que estaba arriba del dedo pulgar, la giro y tomo la que va sobre el índice. Y ahí se forma este pequeño bozal, ¿se fijan? Y una vez que ya lo tengo listo, enganchado, giro, tiro, recojo la hebra y se forma el punto. Ustedes, si no lo pueden lograr, pueden realizar la forma más tradicional de urdir. Estas son técnicas de cada una, puede ir aplicando según sus conocimientos, ¿ya? Entonces la idea es que quede lo menos hebras posible. Y voy a ir contando de 10 en 10 para ver cuánto llevo. 3, 5, 10, 13, 16, 19, 20, 30, 40, 50, 64. Se fijan, no conté, pero lo tengo tan fijo que ya no me paso de los puntos. Ya, ahí están los 64. Entonces ahora vamos a tejer la primera vuelta toda del derecho. Toda del derecho. ¿Y cómo lo hago? Así. Voy sacando, el primer punto lo voy a sacar esta vez, ¿ya? Y continúo tejiendo toda la vuelta del derecho. Si ustedes quieren hacer el cuellito un poquito más ancho, de 2 centímetros, eso queda a gusto de cada una. A mí me gusta hacerlo más delgadito, de 13 corridas o vueltas más o menos, del punto Santa Clara o correteado. ¿Qué quiere decir? Que ese punto tejo una vuelta del derecho y cuando giro mi tejido vuelvo a tejer del derecho y se va formando el correteado. Es por el revés y por el derecho se teje igual. Entonces, como les explicaba, que se debe tejer el puño o el cuello, todo siempre con un palillo más delgadito para que quede la forma del chaleco y no quede algo desbocado. Eso es importante, muy importante, para que no se desboque el cuellito. Generalmente, cuando uno teje los chalecos de bebé, a veces el cuello cede mucho y se ve muy feo después con el uso. El algodón, por ejemplo, también, como no tiene retorno, no es elástico, entonces si lo tejemos suelto, se va a soltar más. En cambio, la lana tiene un poquito más de retorno y queda más ajustado. Así que eso es importante. Ahora, si van a tejer un chalequito para mujer,
pueden realizar solamente la primera vuelta de punto correteado y lo dejan así, hacen inmediatamente las divisiones para después hacer una terminación con crochet y tejer unas conchitas para dejarlo un poquito más delicado. Seguimos avanzando, entonces yo voy a tejer solamente 2 vueltas para poder enseñarles a hacer las divisiones. Entonces lo que quiero, mientras termino acá de avanzar, les voy a explicar que la división la van a hacer de la siguiente forma. Para la espalda van a dejar 15 puntos para el delantero, considerando ya en esos 15 5 puntos de cruce. Para cada manga vamos a dejar 10 puntos. Y separando las mangas para hacer la terminación, los aumentos de cada manga, 3 puntos. Y esos puntos, porque vamos a tejer solo en punto jersey, esos 3 puntos siempre van a ir en punto correteado para identificar dónde va la unión de la manga. Les voy a explicar más adelante esa definición. Y van a quedar para el cruce, donde va la manga directo, 5 puntos. Quizás no me entiendan ahora cuando les hablo, pero les voy a mostrar cuando ya está la división hecha, cómo queda la división de puntos, la distribución de los puntos. Cuesta tejer al principio porque estamos tejiendo con un palillo más finito, justamente para que quede más apretadito. Entonces, este grosor de lana, por ejemplo, es para un palillo número 4. Y acá yo estoy tejiendo con el número 3, por eso que cuesta un poquito, ¿ya? Ahora voy a hacer la división, ¿ya? Entonces, si yo quiero que el cruce me quede, les voy a mostrar acá. Si yo quiero que el cruce me quede al lado izquierdo, porque es para mujer, entonces la parte más ancha debe quedar acá. Y entonces vamos a hacer la división de 15 puntos acá. Cuando yo le hablaba de los 3 puntos que quedan para la manga, estos son. Después y antes de los 3 puntos va el aumento. Un aumento acá, dejo 3 puntos y otro aumento, ¿ya? Y la espalda también hay 15 puntos. Y también están los 3 puntos divisores donde van los aumentos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mis puntos así para ver cómo voy a realizar el cruce. Si yo quiero que este lado monte sobre este, entonces a este lado van a ir los ojales. Si quiero que este monte acá, para que el cruce me quede al lado derecho, en este lado tengo que dejar los ojales. ¿Ya? Como va a montar este sobre este, entonces el ojal va a ir en este lado. Ya. Vamos a continuar entonces y vamos a empezar a realizar las divisiones. El primer punto lo vamos a pasar, pero se cuenta igual. Y como esta es la parte donde va a ir directamente la manga tejida, porque la parte más ancha es donde va el delantero, los puntos del delantero, comienzo tejiendo acá los 5 puntos del cruce, que va por debajo. 3, 4 y 5. Después dice que para cada manga tengo 10 puntos. Entonces ahora inmediatamente hago el aumento y cuento 10 puntos. Tres, 6, 7, 8, 9 y 10. Aumento. El aumento así. Luego tejo los 3 puntos que van a dividir, van a separar las mangas del cuerpo. 3. Después de los 3 vuelvo a realizar el aumento y vienen los 15 puntos de la espalda. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ahora que viene el aumento y los 3 puntos que van separando la manga. Y esos puntos los vamos a tejer en correteado, ¿ya? ¿Qué significa ese punto? Que el otro lado lo tengo que tejer del derecho. Y ahora vamos a empezar a tejer hacia abajo solo punto jersey, que es este punto, liso. Entonces íbamos a la separación, otro aumento, tejí los 3 puntos y ahora viene la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? ¿Qué viene ahora entonces? Ahora vienen los 3 puntos de correteado. 1, 2, 3. Y acá hago mi aumento correspondiente y tejo los 15 puntos que son del delantero que va en el cruce del costado, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más los 5 del cruce, tengo que aumentar aquí justo antes de los 5 puntos que van del cruce, donde van a ir los botones y los ojales. Entonces, este es el que va arriba, cargando. Si yo lo pongo acá, necesito hacer el ojal acá de inmediato, entonces el ojal lo vamos a hacer de esta forma. Aumento 1, dejo 3 acá, aumento 1 y tejo los 3. Recuerden que en el cruce solamente van 5, por lo tanto al aumentar me van a quedar 6 y ese punto lo tengo que eliminar de inmediato. Vamos a cambiar palillos porque ahora vamos a empezar a tejer el punto que va a definir nuestro chaleco. El primer punto lo vamos a pasar, tanto en el inicio de la vuelta como al inicio de la próxima vuelta. Se teje, se pasa sin tejer. Entonces tejo los 3 puntos y tejo además el aumento para que quede ese orificio ahí. Y los dos siguientes los tomo juntos y vamos a hacer una disminución para que nos queden los 5. Y ahí quedaron los 5 puntos y el hoyito al medio, ¿ya? Ahora, los aumentos que vamos realizando los vamos a ir tejiendo cruzados para que no quede el hoyito. Entonces tomo de esta forma y tejo el aumento. Tejemos el aumento, ¿se fijan ahí? Ahora toda esta vuelta va a ser del revés. Esta es la vuelta del revés que estamos tejiendo. Acá me encuentro con otro aumento y lo tejo también cruzado. Tomo por encima, paso la hebra y se cierra el punto para que no quede el hoyito. Ahora vienen los 3 puntos que van a separar la manga, por lo tanto lo voy a tejer del derecho estos 3 para que vaya quedando ese listado correteado. Y así sigo avanzando. Acá me encuentro con un punto cruzado, que es el aumento, y lo tejo así, ¿ya? Todos los puntos que van en la parte delantera, tanto en la espalda, van a ser en jersey. Solamente los 3 puntos que van separando y los del cruce son los que vamos a hacer correteados. Y sigo avanzando y me encuentro nuevamente acá con otro aumento y vamos a tejerlo cruzado. Ahora vienen los 3 puntos y se tejen del derecho.
para que al otro lado quede el revés y se vaya formando el punto correteado. Siempre va a ser así, siempre. Continúo tejiendo. Ahora yo lo estoy haciendo sin marcador, pero es importante que ustedes, cuando vayan a hacer las divisiones, utilicen los marcadores para que no se pierdan. Entonces yo igual se los voy a poner, tengo otra muestra que les voy a mostrar ahora para que vean dónde van los marcadores y le encuentren sentido a este tejido. Acá nuevamente viene el aumento y tengo que tomarlo cruzado. Y acá tejo toda la corrida del revés. Como viene el tiempo bueno, es ideal que ustedes escojan un algodón para tejer porque es más fresco, ¿ya? Yo lo hice con esta lana más gruesa para que se pueda ver bien cómo estoy explicando los puntos. Acá vienen los 5 puntos del cruce y los hago del derecho. Ahí del derecho, ¿ya? Todo del derecho. Ahora cuando giro mi tejido y paso a la otra vuelta, es donde vamos a tomar el punto así y lo vamos a pasar. Lo pasamos sin tejer. Y tejo los puntos del derecho, que estos son los 5 puntos del borde del cruce, ¿ya? Ahora nuevamente, después de los 5, voy a tejer un aumento. Dejo de grabar, ¿no? Ya. Entonces acá estamos en el cruce donde van a ir los botones y acá van a ir los ojales. Ya. Aquí ya estoy haciendo la división para las mangas. ¿Se fijan? Ahí aumento y acá voy a tejer los 3 puntos, aumento y acá comienzo a tejer los puntos que van en la espalda. Por cada vuelta del derecho se hacen los aumentos. Eso es importante. Solamente en el derecho vamos a realizar los aumentos. Continúo tejiendo y siempre atenta donde voy a llegar al punto correteado porque significa que ahí tengo que hacer mi aumento, ¿ya? Aquí me encuentro con los 3 puntos que están al revés. Siempre en el derecho van a estar del revés y en el revés van a estar del revés igual. Voy a aumentar, ¿ya? Quiere decir que tanto por el derecho como por el revés se van a ver estos puntos correteados. Si yo giro, acá está del revés. ¿Se fijan? Ya. Avanzamos. Avanzamos. Ahora aumento porque ya se me presentaron los 3 puntos. Significa que tengo que aumentar a ambos lados. Y así va creciendo el tejido y va dando la forma porque lo estamos empezando por el cuellito y de ahí vamos a sacar las mangas. Siempre antes de los puntos del cruce también va el aumento.
si no me queda recto y no se produce el efecto del cruce al costado. Tiene que ir creciendo igual como que si fuera el aumento de la manga, ¿ya? Ahí ya estamos listos con la división del cuello, que es esta parte, ahí. Entonces, esta parte que está acá es donde va el ojal y que va a ir montado encima, ¿ya? Les voy a mostrar algo más avanzado que tengo acá para que lo puedan ver bien. Bueno, les explico. Esto es lo que yo les decía, que acá este es el delantero y es donde queda la parte más ancha, ¿cierto? Porque al hacerlo dividido acá a la mitad, estas dos partes quedan iguales, pero acá no existen dos delanteros, solamente uno, ¿ya? Y si ustedes lo abren para que le encuentren sentido, les voy a mostrar. Cuando ustedes estén tejiendo les va a quedar de esta forma, ¿cierto? Así, y van a decir, pero ¿cómo esta manga así? ¿Dónde se va a agarrar? Es así. Acá están los 3 y acá están los 5 puntos del cruce donde va a ir montada la parte delantera. Esto, ahí. Y esta parte delantera tiene la misma cantidad de puntos de la espalda. Así. ¿Ya? Eso. Ya. Ahora vamos a lo otro que tengo más avanzado para enseñarles cómo separar las mangas. Acá tengo todos mis marcadores, ¿cierto? De las divisiones. Acá está. ¿Se fijan? Acá va el cruce también, arriba del lado izquierdo, montando el lado izquierdo. Ahí. Entonces, la medida que ustedes van a utilizar es la medida de 0 a 3 meses. ¿Y cuánto, más o menos, se preguntarán ustedes, debe tener un chalequito para un bebé de 0 a 3? Ustedes miden el largo de la manga, contando desde el cuello, va a tener 19 centímetros. Entonces, esa es la medida que yo debo considerar. Debe tener 19, contando desde el cuello. Entonces, acá, esta es la parte de la sisa. Y en la sisa, yo debo tejer alrededor, como es más grueso, tiene un poquito más largo, pero si lo hacen con algodón y para un bebé más pequeñito, deben tejer alrededor de 9 centímetros y cuando ya tengan los 9 centímetros, hacen la división, ¿ya? Ahora vamos a hacer la división entonces de las mangas. Separamos las mangas para continuar tejiendo. ¿Qué hago yo para no hacer añadiduras y después cortar y volver a unir? Yo con la misma hebra y la misma madeja tejo todo el chaleco sin cortar en ninguna parte. ¿Y cómo lo hago? Cuando ya empecé la vuelta acá de la manga, ¿cierto? Porque aquí está la manga y los 5 puntos del cruce, me devuelvo y comienzo a tejer solamente la manga y dejo en espera estos 5 puntos porque no los puedo continuar tejiendo separados del cuerpo, porque ahora vamos a separar las mangas del cuerpo. Entonces, continúo tejiendo la manga. Acá está mi hebra. Entonces, vamos a dejar de los 3 puntos de correteados, vamos a dejar uno para la manga, ¿ya? Y los otros 2 van a ir para la espalda. Ahora, si consideramos que la manguita está un poquito estrecha, podemos, vamos a ver, acá vamos a medir cuánto tiene la manga, ahí, ¿ya? Ese es el ancho de mi manga. Está bien para un bebé pequeño, ¿ya? Entonces, le vamos a dejar tomar del correteado un solo punto, ¿ya? Vamos a girar y vamos a tejer en punto jersey. Significa que por un lado el derecho y por el revés, revés. Ahora dejamos de aumentar. Ya no empezamos, ya estamos empezando la manga y no vamos a aumentar más el tejido. Hasta ahí llegan los aumentos porque ya tenemos la medida para cada manga, los puntos necesarios para separarlas, tanto de la espalda, delantero y mangas. ¿Ya? No les voy a hablar de cantidad de puntos porque eso va a depender del grosor de cada algodón o lana.
Si yo les digo, no sé, 20 o 30 puntos, puede ser que su algodón sea más delgado y le va a quedar una manga muy chica. Entonces vamos a hablar de centímetros, siempre midiendo. Y llego hasta ahí. Esos puntos que van del cruce no se deben tejer y se dejan en espera. Entonces, ¿cómo voy a continuar tejiendo? Los voy a separar de acá y les voy a poner una hebrita de lana o un alfiler, lo que ustedes tengan a mano. Vamos a pasarlos y los vamos a dejar ahí en espera estos puntitos. Son 5, los tomo ahí y los voy a dejar tomaditos hasta que termine mi manga. Este tutorial va a tener dos partes. Esta es la primera parte, donde vamos a separar las manguitas y después vamos a realizar la segunda parte. ¿Ya? Entonces continuamos tejiendo la manga. Solamente la manga. El primer punto lo paso y continúo tejiendo. Igual como lo hicimos acá en el borde. Cuando pasamos el primer punto de la vuelta queda como una trencita acá, como una espiga. Eso es importante, ya que se vayan fijando y no se les vaya a olvidar pasar el primer punto. Todo del derecho. Ustedes pueden hacer otro punto, eso queda a gusto de cada una. Si ya se manejan, pueden hacer un punto arroz, un punto caladito, lo que ustedes quieran hacer. O trencitas. Pero ahora, como estamos iniciando este proyecto, lo vamos a hacer bien simple. Ya, llego hasta ahí, ¿cierto? Y dejo en espera todos los otros puntos. Y solamente me dedico a tejer mi manga. Recojo bien los puntos para separarlos y dejo solamente la manga. Paso el primer punto y tejo la otra vuelta. Y así hasta completar desde el inicio, ¿cierto? 19 centímetros. Yo les estoy enseñando ahora a hacer este chalequito y con los puntos básicos, que es el revés y el derecho, nada más. Nada complicado, algo bien simple para que lo puedan realizar. Entonces giro y continúo tejiendo la manga hasta completar los centímetros deseados de largo de manga. Entonces, ¿qué hago para no cortar la hebra? Una vez que yo termino el largo de mi manga, subo con la misma hebra cosiendo, pero vamos a coser de una forma bien particular para que la hebrita vaya subiendo hasta llegar a la sisa, hasta acá, y continuar con la otra manga. Lo primero que se hacen son las mangas y después terminamos con el cuerpo. Y así la hebra no se corta en ninguna parte. Ahora, si les cuesta hacer eso, pueden cortarla ustedes, pero la idea es que un chaleco de bebé no tenga nudos y no tenga terminaciones muy toscas. Que todo sea blandito, que no moleste en el cuerpo. Siempre el primer punto lo paso, ya sea por el revés o por el derecho, en la vuelta que esté, el primero se pasa. No el último, recuerden, el primero de cada vuelta. Siempre el primero.
Cuando llego al final, tejo todo, ¿cierto? Hasta el final, voy tejiendo todos los puntos tal cual se presentan. Y el último se fijan que lo tejo, pero cuando llego y doy la vuelta para tejer del derecho, el primero lo paso, así, ¿ya? Sigo tejiendo. Y recuerden que a medida que van avanzando, por ejemplo acá en el lugar donde van los ojales, acá, yo hice mi primer ojal acá. Después debo contar 3, 6, 7, 8. 8 correteados. Cuento solamente las vueltas del revés. Esas filas las cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y realizo otro ojal. Porque debo considerar que ahí ya tengo un espacio suficiente. Tengo el primer botón ahí y cuento por vuelta dónde va el otro ojal. ¿Ya? Aquí debería ir un ojal. ¿Por qué lo hice acá? No justo acá en esta parte donde va dando vuelta por debajo de la manga para que no moleste el botón. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar, que tienen que realizar los ojales. Entonces es importante que ustedes vayan marcando, se ayuden con sus marcadores y vayan colocando, ¿cierto? A este lado donde van los ojales, donde tengo que ir haciendo mis ojales. ¿Ya? Entonces aquí está el primer ojal. Yo les sugiero que primero vean el video, vayan anotando sus apuntes a su manera, como ustedes lo entienden, y después comiencen a tejer para que vean todos estos detallitos y no se les pase nada por alto. Paso de nuevo el punto y continúo tejiendo. Y ahora les voy a mostrar más o menos para que vayan viendo el sentido que tiene el tejido. Entonces, ¿qué estamos tejiendo ahora? Estamos tejiendo la manga, ¿ya? Esta es la manguita que va al lado donde van los botones. Entonces, esta es la parte que yo les digo, donde no quiero que vaya el botón justo ahí abajo de la manga. Y el botón va a ir acá el primero y el otro a la mitad de la sisa, ¿ya? Ahí iría el otro botón. Y aquí ya me está dando el ancho de la manga. ¿Se fijan? Esto es lo que yo tengo que medir después. Y lo mido desde acá, del borde, ¿cierto? Del cuello, ahí. Y esto me tiene que dar, así voy calculando cuánto debo tejer. 19. Así tanto más tengo que tejer. ¿Ya? Cuando llego ahí, tejo 2 vueltas de correteado y cierro. Y también cambio de palillos para que el puñito me quede un poquito más ajustado. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en esta parte. Estamos tejiendo esta manguita. Entonces estamos dando el largo de la manga primero, después nos devolvemos por acá con la costura y continuamos tejiendo los otros puntos que estaban en espera. Vamos a seguir entonces con nuestra manga para que avancemos y poder mostrarles cómo vamos a coser. Lo vamos a hacer con un crochet para subir la hebra y no cortar.
Y así tejemos toda la manga con punto jersey. Seguimos tejiendo, pasando al primer punto. Así hasta dar el largo de la manga. Este es el primer video del chalequito cruzado, ¿ya? Vamos en la segunda etapa a indicar cómo coser la manga y cómo devolvernos para continuar tejiendo el cuerpo. Lo que voy a hacer ahora para avanzar más rápido y que ustedes puedan ver cómo se devuelve uno para acá, yo voy a cerrar la manga, va a quedar cortita, pero después se las voy a mostrar cuando esté del largo ideal, pero es para que ustedes puedan avanzar, cómo llegar con el hilo a esta parte y poder avanzar con la otra manga, ¿ya? Entonces yo ahora voy a cerrar acá, pensando de que ya tengo el largo deseado, voy a tejer las vueltas del correteado. Entonces, del revés, vamos a pasar el primer punto, y si es necesario, antes de realizar el correteado, vamos a hacer unas pequeñas disminuciones en el puño, ¿cierto? Para disminuir unos 5 puntos, para que quede un poquito más ajustado y no quede la manga tan abierta, ¿ya? Las disminuciones ustedes las van a hacer de esta forma, así, 5 puntos, disminuir. Tomo 2 juntos y saco un punto. Tejo y voy a distribuir de forma pareja las disminuciones, ¿ya? Pero que me queden en total 5. 5 puntos menos. Y así voy realizando para que me quede más ajustado, ¿ya? El puñito, no me quede tan ancho. Pero como voy a cortar la manga, ¿cierto? Para poder avanzar y mostrarles cómo bajar la hebra para seguir tejiendo, yo la voy a hacer un poquito más corta ahora. De este lado tenía que tejer
correteado, para que se vea el puño correteado. Y cambiar de palillos. Recuerden, los puñitos hay que cambiar de palillos para que queden apretaditos. Entonces, pensando de que ya llegamos al final de la manga, cambiamos el punto, ¿cierto? Y vamos tejiendo todo lo contrario del derecho. Unas 2 vueltas del derecho. La otra clase les voy a mostrar cómo queda el largo de la manga, porque ahora lo voy a hacer cortita para poder avanzar y que ustedes puedan avanzar con la otra manga. Ya, entonces recuerden que el puño va con un palillo más delgado que este. Estoy tejiendo con un número 4, voy a cambiar a un número 3, ¿ya? Aquí está mi palillo número 3 y cambio. Ya hice las disminuciones, disminuí 5 puntos para que no quede tan suelto. Y el primero lo paso y continúo tejiendo el correteado. Entonces los materiales van a necesitar un palillo número 3, un número 4 para la parte del cuerpo y un crochet para hacer las uniones, botones, wincha. Deben tener a mano una hojita y un lápiz para que vayan tomando apuntes a medida que va avanzando el video. Todo lo que a ustedes les parezca relevante lo van anotando para que tengan después su propio patrón de tejido. Ya, giro entonces y continúo con el mismo palillo del puño. Y paso el primer punto. Ahora termino y voy a cerrar. ¿Cómo cerramos? Tomo el primer punto, lo paso y tejo el punto siguiente y paso el primero por el segundo punto. Tejo el punto siguiente y voy pasando el primero sobre el punto que tejí. Paso el primero sobre el punto que tejí. Tejo y voy pasando. Tejo el primer punto y voy pasando. El segundo que me va quedando, ¿cierto? Porque ahí ya tengo uno. Y tejo el primero del palillo izquierdo, paso y me va quedando siempre uno. Y ahí me va cerrando el puño, ¿ya? Así voy cerrando toda la manga. Es importante que antes de cerrar ustedes cuenten cuántos puntos les queda en la manga para que la otra manga les quede la misma cantidad. Recuerden que con los aumentos ya no vamos a tener los 10 puntos, entonces deben ir anotando en sus apuntes cuántos puntos les quedó cada manga. Y a esos puntos de la manga le van a disminuir 5 para que les quede un poquito más ajustadita, el puñito más apretado.
Obviamente que el cierre no debe ser así apretado, tan rígido. Siempre se va tejiendo con holgura, suelto. Y aquí ya estamos llegando al final y vamos a mostrar cómo bajamos la hebra para no cortarla, ¿cierto? Ya, ahí está nuestra manguita. Está más pequeña ahora de lo normal, pero es para avanzar ahora. Les voy a mostrar con un crochet cómo cerramos para bajar la hebra. Entonces, por el revés, ustedes van a tomar su manga y la van a dejar ahí. ¿Se fijan? Miren. Por el revés, voy a tomar el primer punto de acá con el crochet, ahí, y voy a pasar el punto del otro lado. Así. Ajusto y voy a medir y hacer calzar la manga del inicio, ahí, para que no me sobre nada. La hago calzar y voy a ir tejiendo, entretejiendo. Miren, voy a ir tomando una de acá, una hebrita de acá, con otra de allá, del otro lado. Y voy tejiendo y se va a ir formando una trencita. Una sola de cada lado, una de allá, otra de acá. Y voy tejiendo, suelto. Una de allá y una de acá. Una de acá, una de allá y paso la hebra y me va a formar esa trencita por encima. Y eso tiene que ser bien suelto para que quede bien elástico la manga y no quede muy corta, porque si yo la hago muy apretada, después al hacer esto no va a ceder, ¿ya? Y la idea es que esto quede sueltecito. Continúo entonces, uno de acá, uno de allá y paso. Uno y uno. Acá me queda uno y lo voy a unir con el otro, de acá. ¿Se fijan? Ahí, justo donde ya inicia la manga. Para que no quede ese espacio ahí entre la manga, vamos a hacer calzar perfecto las uniones y tomo otra hebrita de acá y la voy a unir acá para que no quede un hoyo con otro punto de acá. Lo paso ahí, ¿ya? Ahí está lista. Ahora, ¿qué hago? Suelto los puntos que tenía tomados acá del cruce, que son 5. Ahí los suelto. Y con el otro palillo de acá los vuelvo a tomar, con el otro extremo. Los vuelvo a tomar, más el punto que me quedó de la unión. Y ahí ya tengo todos los puntos tomados. Y ahí continúo tejiendo para hacer la separación de la otra manga, ¿ya? Entonces, ahí ya tengo todos los puntos tomados. Ahora avanzamos, pasamos los puntos para acá y avanzamos el tejido. Ahora ya no tenemos que hacer correteado, no tenemos que hacer más disminuciones. Ahora comienzo a tejer los puntos de la espalda. Los voy a tejer rapidito, esto es todo al derecho para llegar a la parte de la manga que me interesa para tejer la otra manga. Sigo tejiendo, avanzando y voy acomodando los puntos, pasándolos, ayudando al palillo para que no queden atrapados ahí y corriendo así, deslizando los puntos para continuar tejiendo. Sigo tejiendo. Y en esta vuelta debo tejer los puntos de la manga tal cual se presenta.
sin hacer aumentos. Tejo. Recuerden que para que les quede la misma cantidad de puntos que tenía acá, ¿se acuerdan cuando avanzamos acá la primera? Acá. Empezamos acá, hicimos un aumento, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer la división. Acá también hicimos el aumento. Entonces, para que me quede la misma cantidad, acá debo hacer los aumentos correspondientes a cada lado. Ahí, aumento, dejo los 3 correteados, aumento y tejo los puntos de la manga para poder separarla. Solamente los puntos de la manga y dejo pendiente el delantero. Dejo pendiente estos puntos, ¿ya? Sin tejer. Aquí me correspondía otro punto, aumento, y ¿se acuerdan que dije iba a tejer solamente un punto de los 3 para agregar a la manga? Y ahora me devuelvo y tejo solamente la manga. Por eso le digo yo que es importante anotar cuántos puntos tenía la manga. Yo no los conté ahora, pero les sugiero que ustedes lo hagan para que no se vayan a pasar, que es probable que haga aumento acá y acá no los haga y me quede una diferencia de puntos en la manga. Ya no los conté, ustedes lo deben contar, cuánta cantidad hay de aquí hasta acá que les coincida con la otra manga. ¿Ya? Entonces, ahora continúo, paso el primer punto, tejo el segundo, ¿cierto? Como era aumento, lo tejí cruzado. Eso es lo que quiero que ustedes vayan contando y vean si en la primera manga, en la última vuelta hicieron los aumentos, tienen que hacerlo en las dos. Si no lo hicieron, no importa, porque no va a influir mucho 2 puntos. Pero tienen que hacerlo en las dos, que les queden iguales. Si van a quedar de 30, que queden de 30 las dos, no de 32 o de 34. Entonces, para separar la otra manga, en la corrida del revés, ¿cierto? Me voy a encontrar con la separación de 3. Entonces es ahí donde yo voy a separar. Entonces tejo el aumento que había realizado y tejo un punto de los 3, solamente uno. Y ahora me devuelvo y dejo los otros puntos en espera, ¿cierto? Y tejo solamente la manga. Y así voy avanzando y mi chaleco va a quedar de esta forma, así. ¿Ven? Ahí, ya está tomando forma. Esta es la manga, ahora tejo la otra y solamente dejo en espera sin tejer el delantero y la espalda. ¿Ya? Y eso después, cuando terminemos la otra manga, vamos a tomar los puntos y vamos a continuar nuestro tejido. Entonces seguimos avanzando, que nos quede de la misma medida la manga. Recuerden que medimos desde el cuello, desde el cuellito, desde aquí tenemos que tener 19 puntos, 19 centímetros, y a los 19 centímetros vamos a tejer 2 vueltas de correteado y cerramos nuestra manga. ¿Ya? Eso va a ser por hoy día en este video y vamos a continuar la terminación en el próximo video.